Bienvenidos a Guiando a los Cuidadores, un espacio de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior. Aquí conversamos sobre el significado de lo cotidiano, las relaciones entre padres e hijos y cómo acompañar a los más jóvenes en su transición del colegio a la U. Guiando a los Cuidadores, una oportunidad para educar, transformar y convivir. Hola a todos y gracias por aceptar la invitación de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior para conectarnos con Guiando a los Cuidadores, que es un programa pensado para los padres de familia, para los tutores, para todas esas personas que desde casa están ejerciendo ese rol de cuidador de los jóvenes, de los adolescentes, de esas personas que están en ese proceso de transición entre el colegio y la universidad. Hoy tenemos como invitado a Carlos Andrés Peñalosa. Él es psicólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, aspirante a doctor en Psicología Clínica y de Salud de la Universidad Internacional Iberoamericana de México y tiene más de 15 años de experiencia en procesos profesionales con niños, con adolescentes, con jóvenes, trabajando todo este proceso también psicosocial, comportamental, que nos va a ayudar a entender un poquito como esto que estamos viviendo en las casas en este momento, porque antes de darle paso a nuestro invitado, quisiera como contextualizar acerca de este momento de confinamiento, que probablemente para algunas personas sea algo difícil, complejo de manejar, porque algunos de nuestros jóvenes quizás no están realizando su rutina que venía desarrollándose en una cotidianidad entre comillas, normal de levantarse, bañarse, prepararse para asistir a las clases, y esto ha llevado a que algunos de esos cuidadores sientan que definitivamente no pueden con la educación de los jóvenes, que ese tránsito entre el colegio y la universidad va a ser mucho más difícil, que con ellos no se puede hablar, que están en un momento de rebeldía, que ese confinamiento, mejor dicho, los va a llevar como a otro proceso muy distinto que no tiene nada que ver con la educación. Entonces yo quisiera aprovechar para preguntarle a nuestro invitado si es normal que este tipo de comportamientos se den en los jóvenes durante esta época de confinamiento. Y más que normal, si es común. Y desde ahí los padres de familia o esos cuidadores, tutores, ¿cómo lo podrían manejar? Bueno, Irina, primero que todo, muchas gracias por la invitación. De verdad valoro mucho el interés y la intención de poder capacitar, formar y orientar a las diferentes familias, a todos los que nos escuchan también. Un placer poderme comunicar con ustedes. Espero que podamos construir en conjunto y comprender cómo este momento de vida tan importante como es la adolescencia. Efectivamente, como lo dijiste, es bastante frecuente, normal y cotidiano que en estos momentos existan algunos cambios conductuales, de pensamiento, incluso de manejo emocional en los adolescentes por el solo hecho de estar aislados, por el solo hecho de estar alejados de sus entornos de desarrollo, porque estamos hablando de una etapa evolutiva que se caracteriza por la interacción social, por la manifestación de emociones, por la propuesta de alternativas de actividades. Entonces, para los chicos y chicas es un poco mucho más complejo este proceso de enfrentamiento, de estar encerrados en casas, con familiares, con abuelos, con primos, con tíos. Entonces, esto ocasiona que tengan una interpretación diferente de la situación, de que se active más la ansiedad como una emoción que produce cierto descontrol, de que se active más la irritabilidad, de que se presenten cambios en el sueño, en la alimentación, porque entendamos que somos unos receptores de información y procesamos la información dependiendo del momento de vida y de las características de vida que tenemos. Entonces, obviamente, los jóvenes y los adolescentes están viendo un momento de construcción que genera un impacto diferente al que de pronto tienen los adultos, el adulto mayor, el niño, el preadolescente. Claro que sí. Y entonces, partiendo de lo que dices, ¿cómo podríamos, digamos que entregar algunas herramientas para que esos cuidadores puedan comprender ese proceso por el que actualmente están pasando los jóvenes? Yo diría que todos, pero Claro. sobre todo en la adolescencia y en la juventud temprana, diría yo, se presentan algunos cambios que finalmente los adultos no logran entender y esto se hace mucho más complicado en términos de relacionamiento, del poder llevar una sana convivencia, del poder lograr que los jóvenes se inserten a la vida académica y proyecten o tengan en mente su proyecto de vida, cómo lograr ese engranaje.
Yo pienso que habría dos ejes principales. El primer eje, los ejercicios cognitivos, es decir, mentales y emocionales que puede hacer el adulto cuando está en una interacción con un adolescente o con un joven. Es decir, primero entender o recordar o retomar cuando fuimos jóvenes, cuando fuimos adolescentes, cómo nos comportábamos, qué nos gustaba, simplemente para incrementar un poco esos procesos de empatía. Segundo, entender que la etapa de adolescencia y de juventud se caracteriza por una demanda y necesidad social e interpersonal, y para los chicos va a ser más difícil estar alejados de sus amigos, de sus compañeros, de sus entornos, de sus salidas los fines de semana. Y tercero, comprender que ellos hacen parte de una generación digital y tecnológica que obviamente tiene que tener una regulación, pero que están formados dentro de estas nuevas tecnologías. Entonces, una primera categoría en la cual los adultos pueden entrar bajo estas tres es a entender un poco más ese momento de vida docente del joven. Y segundo, ya empezar a hacer flexibilizaciones, es decir, cambios en las normas. Es decir, es normal que los chicos se acuesten más tarde, es cierto que de pronto las chicas incrementen el manejo de sus redes sociales, que hagan cosas de pronto un poco impulsivas, reactivas. Entonces, que estas normas no es que desaparezcan, sino que tengan algunos cambios. Es decir, entonces ya nos levantamos a tal hora, si es permitido por el colegio, entonces ya no comemos de pronto un poco más tarde o cenamos a tal hora. O sea, que las normas sigan existiendo, pero que sean incluyentes con las características sociales e individuales de cada adolescente. El segundo aspecto, respetar como esa individualidad que tienen los chicos y las chicas. Ellos les gusta estar chateando, a veces lo necesitan, les gusta estar, los varones son muy de jugar videojuegos por estas épocas y las chicas de pronto de leer, de utilizar las redes sociales. Entonces, darles y permitirles esos espacios de individualidad, ¿cierto? No necesariamente de aislamiento y rechazo familiar, sino que son momentos que los chicos y chicas van a necesitar en este momento. Tercero, obviamente, incluirlos en dinámicas familiares, pero partiendo de las necesidades de ellos. Si de pronto, es que no me gusta jugar dominó o no me gusta jugar bingo, entonces pensamos en otros juegos que de pronto se pueden construir en familia o que de pronto ellos mismos pueden proponer o nosotros, no necesariamente tiene que haber gasto económico, inversión económica para esto. Pueden ser juegos como Stop, qué sé yo, mímica, dramatizados, pues algunas cosas que los tengan en cuenta, que los hagan sentir parte de la familia. Y tercero, pues fortalecer un poco el trabajo cooperativo, donde ellos también sean protagonistas y sean partícipes de esta dinámica familiar, donde ellos puedan de pronto aconsejar a los papás o a los hermanos o liderar algunos procesos, porque son chicos en un proceso formativo, pero ya estamos hablando de jóvenes que están cerca a la adultez y que creo que les aporta mucho cuando sienten que el adulto los está validando, los está valorando, los está reconociendo, los está escuchando. Eso ayuda a que se sientan cómodos y a que se sientan tranquilos. Perfecto, Carlos. Yo quisiera también, digamos que enfatizar en algo y hacerte la siguiente pregunta. Para los cuidadores, ¿qué otras alternativas, qué otras rutinas pueden ellos incorporar para movilizar a los adolescentes hacia la educación? Nosotros entendemos que ahorita este proceso de confinamiento, digamos que nos trae a nosotros ciertas dificultades, sobre todo para la educación media, los chicos que están en noveno, décimo, 11, que es complejo inclusive por la misma edad y por la manera como estamos recibiendo las clases. En algunas regiones de Antioquia no tenemos la facilidad de acceder a Internet, entonces nos toca otras vías y otros mecanismos Claro. para poder, digamos que atender a ese llamado de los docentes, pero ¿cómo podemos desde la casa movilizar esas rutinas y esos comportamientos en la educación? Yo pienso que es un tema complejo porque contamos con que no todos los papás tienen la disponibilidad de tiempo para acompañar a los chicos y chicas. O sea, algunos están haciendo teletrabajo o algunos estarán encargados de los oficios del hogar, y los chicos y chicas tienen que hacer trabajo virtual sincrónico, asincrónico. Entonces a veces no es tan fácil acompañar frente a eso, pero yo creo que en primer medida se pueden tener en cuenta algunas pausas activas de tipo familiar, es decir, ven, ayúdame a preparar el almuerzo en este ratico, ven, encárgate de hacer la salsa, o ven, encárgate de, digamos, de algún trabajo cooperativo durante esa jornada, porque pues hay instituciones que les permiten tener unas pausas activas.
entrar de pronto, si está permitido por los adultos, como hacer parte del mundo tecnológico, del mundo electrónico. Pues hay veces que no les gusta de pronto a los adultos los videojuegos, está bien, o no les gusta, no lo entienden o no lo comparten, pero sí de pronto hay juegos que se han vuelto altamente populares y no son nocivos, entonces de pronto explorar esos jueguitos en celular y buscar esos momentos. Es muy importante la parte del ejercicio, ojalá si se puede ejercicio en familia, salir en las horas obviamente habilitadas para hacer ejercicio, en los días de pico y cédula, qué sé yo, o en algunas movilidades que se pueden acompañar a los chicos, porque ellos también necesitan de esa parte física, ¿cierto? De esa parte de distensión, ver tutoriales en YouTube o en algunos lugares pregrabados donde hablen de pasos para la relajación, para la distensión, para ejercicios, involucrarse en el mundo de ellos, que bien o mal hay que aceptarlo, son las redes sociales. Entonces entender un poco cómo ese mundo, compartir videos y hacer parte como un poco más activa de eso que ellos van construyendo, involucrarlos en un aprendizaje un poco más práctico, porque si bien obviamente los colegios tienen que cumplir unos objetivos de aprendizaje, en la casa se pueden hacer trabajos complementarios, como ver un documental enfocado a la guerra mundial, que, no sé, la temática que están viendo, ver microvideos en YouTube relacionados a cierto tipo de temas, los papás compartir también conocimientos previos que han tenido desde sus áreas, construir procesos de aprendizaje. Lo que se busca en estos momentos, digamos, de aislamiento es construir competencias conjuntas, entonces que también los papás entiendan como ese proceso que a veces no es tan chévere para los chicos, estar todo el día pegados de una pantalla o estar todo el día pegado de una hoja haciendo tareas, actividades, mientras los papás de pronto están haciendo otras actividades. Entonces, buscar un trabajo cooperativo que genere una mayor convivencia y una mejor comprensión de lo que es un adolescente y un joven. Así es. ¿Y cómo podríamos evitar que los adolescentes, sobre todo los de región, de esos que no tienen tanto acceso a Internet, que no podrían ver, digamos que los videos en YouTube o no podrían ver los documentales, abandonen la educación superior o la educación media por esa falta de presencialidad, o que algunos padres inclusive insistan en que estos chicos se incorporen a la vida laboral, a que le ayuden en la finca, a otro tipo de labores que no hacen parte propiamente de la educación? ¿Cómo evitar esa deserción y ese abandono por parte de los adolescentes y de los jóvenes en la educación? Yo creo que eso se tiene que construir muy de la mano con los adultos. Obviamente como adultos tenemos una responsabilidad formativa y constructiva frente a los chicos. Entonces, el que un chico genere motivación frente al aprendizaje y frente a la intelectualidad, al desarrollo, a la evolución, depende de la postura que tengan los adultos para transmitir a los chicos. Es decir, si no se puede tener acceso a la tecnología, entonces se tiene acceso al campo, se tiene acceso a ciertos oficios, a ciertas manualidades, y es mostrar que la educación es una posibilidad de desarrollo y de crecimiento, es una oportunidad de construcción conjunta, es decir, esto en la universidad te lo van a explicar de tal forma, o esto en el colegio se puede perfilar de tal otra, o mira que yo hice un curso de hace algunos años de esto, me ayudaron, porque la verdad si bien la motivación es intrínseca, es decir, que surge en nosotros, también tiene variables, sobre todo la adolescencia extrínseca, entonces depende de un trabajo constructivo y reflexivo del adulto para poder transmitirle esa motivación al menor, porque si obviamente el adulto está desvirtuando la educación, que no sirve, que no le va a ayudar, pues va a ser un poco más difícil que el que el chico o la chica se adhiera a eso. No estoy hablando necesariamente de educación formal, estoy hablando quizá de educación informal. Sí, mira, haz un curso primero que te enseñe esto, mira que me sirve mucho que me ayudes en esto, en el trabajo. Es como sacar esos momentos familiares donde haya unas juntas familiares, unas reuniones familiares en las cuales se hable de competencias, de habilidades, se muestren competencias y habilidades para que los chicos vean, ah, yo nunca había pensado esto así, qué bueno, entonces eso quiere decir que en la universidad me pueden ayudar con esto. La metodología, ¿cierto? Porque obviamente las instituciones se están encontrando con un reto que me parece que lo están enfrentando progresivamente. Entonces, mira, va a haber cambio, la universidad te puede plantear esto, el colegio más adelante te puede fortalecer esto, pero tiene que haber como un proceso también del adulto para construir esa credibilidad frente a la educación, que la verdad es progreso, y lo que nos han mostrado las investigaciones es que
esto es uno de los mayores estimuladores cognitivos, es decir, mentales, emocionales, comportamentales, cuando se llega a acceder a la educación, al progreso. Vuelvo y repito, no tienen que ser necesariamente carreras formales, sino carreras con habilidades. Perfecto, Carlos. Y yo tengo otra duda. ¿Cómo podríamos conciliar esos espacios con los adolescentes? Es decir, que hayan unos espacios para la formación, para el aprendizaje, para el juego, para la socialización, para el encuentro con el otro, para la sexualidad. Nosotros, digamos que como antioqueños, inclusive culturalmente, en algunas regiones se ha asociado a los procesos formativos que tienen que ser presenciales, que el chico tiene que estar allá. Muchas veces muchos papás no entienden también como, bueno, entonces eso virtual, cómo funciona, esas clases virtuales, pues, cómo le pueden servir, cómo le pueden desarrollar, si probablemente a ellos no les tocó. Entonces, ¿cómo podríamos conciliar esos espacios con los adolescentes y las familias para tener una mejor convivencia? Pues yo creo que para la mayoría de seres humanos, es decir, para todos, es muy importante la validación y la valoración. Entonces, cuando un chico, una chica, un joven, una jovencita se encuentra validado y valorado, pues es mucho más fácil acceder a él o a ella. Entonces, creo que es importante eso, entrar a conocer su mundo, entrar a conocer sus necesidades, sus características, hacer parte de eso, que es muy bueno que la familia tenga unos horarios, pero horarios no me refiero necesariamente a horas, pues de 8 a 9, 9 a 10, porque eso a veces no es tan fácil de cumplir, sino momentos del día, ¿cierto? Entonces, momento de levantarnos, de desayunar, momento de divertirnos, momento de aprender, momento de enseñar, momento de comer, momento de hacer ejercicio. Obviamente esos momentos pueden variar dependiendo del día, dependiendo si es fin de semana. Es buscar formalizar esos momentos, es buscar hacer parte, darle un liderazgo al adolescente y al joven. Tú encárgate de organizar un juego el fin de semana, tú encárgate de explicarme cómo funciona TikTok, qué sé yo, o ábreme Instagram para que veamos imágenes juntos, ¿cierto? Hablándolo pues ya en términos virtuales, pero también en términos ejecutivos, como explícame qué es lo que te gusta hacer, entonces vamos al campo y me cuentas o yo te cuento qué es lo que espero de ti a futuro. Es como formalizar esos espacios y digo lo de hacerlos reales es cuadrarlos en un horario. Vuelvo y repito, no tiene que ser un horario rígido, sino un horario como flexible, un horario que se respete. Es muy importante ahorita tener normas colectivas, no solamente enfocadas al adolescente y al joven, sino colectivas, es decir, despojamos los celulares o trasladamos los celulares a tal hora, porque ya vamos a dormir, vamos a estar en tiempo en familia, pero no solamente al chico o a la chica, sino como general, ¿cierto? Porque al fin y al cabo todos estamos encerrados y hay normas que si bien son individuales, hay normas que pueden ser colectivas, hacerlos partícipes de cómo preparar una comida, ¿cierto? Que ellos también nos lideren qué quieren comer y nosotros adherirnos a esa comida. Es como generar acuerdos y fortalecer la empatía que nosotros podemos sentir hacia ellos y que ellos también pueden sentir hacia nosotros. Y a través de esos acuerdos y esa empatía, pues es que se van formalizando como esos espacios de construcción conjunta. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por aportarle a este programa y a todo este proceso de aprendizaje, de nuevas costumbres que tenemos que comenzar también como a adoptar en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, y que finalmente van enriqueciendo ese proceso de cuidadores, de tutores, de papás, de seres humanos en sí mismo. Muchas gracias por participar del programa. Irina, muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad, como lo dije anteriormente, lo valoro mucho. Yo los invito a construir conjuntamente, a tener un liderazgo compartido en familia, a incrementar y mejorar nuestros procesos de empatía, de tolerancia y a ver esto también como una oportunidad que si bien es muy difícil, podemos aprender de esto. Muchas gracias y un abrazo para todos. Muchas gracias a todos por conectarse a Guiando a los Cuidadores, un espacio para que aprendamos de convivencia, de sanación, de cultura, de ser humano, para nosotros poder enriquecernos. Gracias por participar. Guiando a los Cuidadores, una oportunidad para educar, transformar y convivir.